Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Nada, en este vídeo os quiero hablar un poco de mí, ¿vale? Para que me conozcáis un poco y quién es este tío que está hablando delante de la cámara. ¿Quién es este tío que se está invitando a hacer cosas? y nada, bueno, pues básicamente soy un chaval de 29 años, ¿vale? De Cataluña. Ahora estoy viviendo en los Pirineos, aquí en la montaña, como podéis ver. Como podéis ver este árbol. Y nada, pues básicamente hace 8 años, ¿vale? Que acepté el Islam por una serie de circunstancias. Empecé a investigar y todo eso. Yo antes era ateo, empecé a creer en Dios cuando empecé a investigar y a reflexionar sobre el mundo, y eso me llevó a Dios. Y después, bueno, cayó en mis manos un Corán, empecé a leerlo, empecé a cuestionarlo, quería sacarle defectos y al final el libro me acabó respondiendo todas las preguntas que tenía y bueno, y consideró en mi corazón que eran ciertas, ¿vale? Y que tenían un sentido y una coherencia y una lógica, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, a ver, yo... ¿Cómo empecé con esto? Básicamente yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que empezó a estudiar chino mandarín. Os estoy hablando del año 2016, ¿vale? A principios del 2016, más o menos. Empezó a estudiar chino y tal, y entonces yo pensé, bueno, pues voy a estudiar yo también una lengua exótica, así random para estar un poco a la par que mi amigo, ¿no? Seguro que este amigo lo está viendo ahora el vídeo, ¿eh? Eso os lo aseguro, o que lo verá. Y nada, pues de repente empecé a estudiar árabe. No recuerdo la razón por qué el árabe, pero me pareció una lengua bonita de escribir, ¿no? Y empecé a interesarme por esta lengua. ¿Y qué pasó? Me metí en páginas de intercambio lingüístico de internet y empecé a conocer gente que hablaba árabe, sobre todo egipcios. Y nada, pues empecé a conocer gente hasta que llegó un momento que bueno, conocí amigos, vinieron gente de esa misma página, vino a España, yo lo acogí en mi casa, tal. Y eventualmente pues yo decidí viajar a Egipto para ver cómo era e intentar implementar ese nuevo aprendizaje que había tenido de lenguas, muy básico, pero aprendizaje al fin y al cabo. Y nada, pues allí conocí a más amigos, conocí a mucha gente, ¿vale? Y entre ellos, pues, una chica que había conocido también, con el que es una historia bastante curiosa, que bueno, ahora no me quiero extender mucho, pero finalmente me regaló un libro, ¿vale? Que era el Corán. Y claro, yo cuando me cayó ese libro en las manos, pensé, bueno, veo que aquí la gente es muy amable, muy acogedora, muy hospitalaria, que no sé, parece que tienen buenas intenciones en el corazón, la gente que quiere ayudarme, que estoy allí, soy extranjero y tal. Y bueno, cogí el libro y empecé a leer, ¿vale? O sea, una vez que llegué al hotel por la noche, empecé a leerlo, pero empecé a leerlo en plan para comprender un poco cómo piensa esta gente, ¿no? Cómo pensaban los musulmanes o los árabes y tal. Y resultó que empecé a leer el libro y bueno, empecé a intentar buscar fallas, ¿sabes? Porque no es posible que me den un libro que venga de Dios, eso es muy random, ¿no? Es muy random que sea una revelación del creador de todo, ¿no? Así a primera vista. Y lo que sucedió es que yo estaba en mi habitación y recuerdo que primero, antes de todo, me duché, no sé, me dijo, dúchate, purifícate antes con agua y tal, y después empieza a leer el Corán. Pues yo, mira, seguí el procedimiento para integrarme en esta especie de ritual que me habían dicho. Y nada, yo como ya tenía una mente bastante abierta, porque vengo de una familia atea y de repente comencé a creer en Dios antes que eso,
simplemente por observación del mundo y de la realidad y reflexión y la filosofía. Pues comencé a leer, venga, que me estoy aquí, le estoy dando muchas vueltas. Empecé a ver que tenía muchísimo sentido todo, que realmente el primer capítulo es muy corto, después empecé con el segundo y esa noche pues casi me leí hasta el segundo capítulo entero y empecé a ver cosas muy interesantes, muy coherentes, tenían muy buena pinta, me entraban muy bien. La verdad es que tenía una sensación de que era muy fácil de leer, algo que realmente es lo único que le pediría a un libro de Dios, que sea fácil de leer, que me guste, uy, que me suena el pijo. Ah, no. Y bueno, comencé a leerlo, tal, y esa noche pues yo estaba con mi hermano, porque había viajado con mi hermano, que me había acompañado. Y nada, pues al día siguiente pues quedamos y tal, con más gente, por ahí empezamos a ver las cosas. Y bueno, y ya me lo guardé el libro y básicamente los días que estuve en Egipto, pues esas noches pues comencé a leer un poquito cada noche. Y luego cuando regresé a España, entonces ya es cuando empecé a leerlo más en serio, en mi casa, reflexionando, tomándome mi tiempo. Y bueno, al final llegué a la conclusión, creo que no acabé el libro, antes de acabar el libro hice el testimonio de fe porque me parecía que ya era brutal, ¿sabes? Era brutal, era increíble y mi corazón pues me lo estaba diciendo, literalmente, me lo estaba confirmando. Algo que no te puedo explicar y con evidencias palpables lo que sintió mi corazón, pero bueno, todo iba por el cauce de que era muy lógico y tenía mucha coherencia con el mundo físico y con la realidad en la que vivimos. Tenía mucha coherencia, entonces esa coherencia fue devastadora hasta que acepté el Islam y lo abracé. Vale, esa fue un poco mi historia así por encima, ¿verdad? Después pasaron muchos años, ¿vale? Hasta que no empecé a hacerlo todo de la noche a la mañana, sino que fue todo muy progresivo, ¿vale? Yo creo pasó un tiempo hasta que empecé a rezar una oración al día, 2, poco a poco, así, medio escondido en casa. Y nada, y llega un momento en el que ya inevitablemente ya la gente lo sabe, todo eso, ¿verdad? Después, poco después, un año después, conocí a la que es mi actual mujer, gracias a Dios, y nada, de allí pues me fui a vivir a Oviedo, estuve viviendo en Oviedo un año y medio, un par de años, mientras mi mujer hacía el máster. Y allí, bueno, trabajaba, tal, empecé un poco a implementar más el tema de, por ejemplo, las 5 oraciones al día, que me llevó casi, bueno, un año y medio empezar a hacer ya las 5. Fue muy progresivo, pero sin agobiarme, ¿vale? Lo hice ya porque me salía, porque me nacía de dentro un poco. Después de eso nos mudamos a Granada. Estuvimos en Granada casi 2 años, 2 años viviendo. Y bueno, ahí empecé una carrera también de estudios árabes islámicos, en el cual llegué hasta el 4.º curso y después con el tema del COVID y todas esas cosas pues al final me fui un poco distanciando y bueno, no, lo dejé en el 4.º curso porque las lenguas se me dan fatal y el tema práctico de lengua árabe me costaba bastante, la verdad. El tema teórico es lo que más me gusta y lo que me salía bien, pero lo otro no, ¿sabes? El tema de historia, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó? Se me olvidó deciros que antes de esto también había tomado clases de árabe en la Escuela Oficial de Idiomas durante un año, una cosa así. Entonces, bueno, yo ya tengo una base de árabe básica, conversación súper básica, pero bueno, lectura y ese tipo de cosas, de escritura, pues es más o menos correcto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, después de esto llegó la época del COVID y en la época del COVID pues me tuve que volver a la casa de mis padres porque me quedé sin trabajo en Granada y me volví a Cataluña y bueno, allí
estuvimos mi mujer y yo. Entonces, pues estuvimos en Cataluña un tiempo más, hasta que, bueno, me saqué unas oposiciones en correos, aquí. Y nada, pues me tocó una plaza en los Pirineos, aquí en la montaña. Y bueno, pues aquí estamos desde hace ya 2 años y pico. Pero el plan es volver a Granada, si Dios quiere, pronto, ¿vale? Y nada, bueno, pues a ver, evidentemente os lo he contado muy pormenorizadamente, porque hay mucha tela que cortar, muchas cosas, muchas historias, muchas anécdotas. Y bueno, y ya os iré contando cositas, ¿vale? Y vosotros, sobre todo, si tenéis algún tipo de interés, pues escribid, comentad, suscribiros si queréis. Y bueno, y os iré contestando, iré interactuando con vosotros. Quiero que este canal sea también vuestro, ¿vale? No quiero centrarlo como yo, aquí el protagonista. Más bien lo que quiero es que todos seamos un poco los protagonistas de esta iniciativa, ¿vale? Que simplemente el canal sea el medio, ¿no? Como la plaza en la cual nos encontramos todos, ¿vale? Y eso, y nada más. Cualquier cosa que me queráis decir, a los comentarios, ¿vale? Y suscribiros. Vale, nos vemos en el siguiente vídeo.